Assalamu alaikum, que la paz sea con todos vosotros. Espero que todos estéis bien. Como dije en mi anterior vídeo, donde desmontaba el Evangelio según San Juan, iba a continuar la serie desmontando los Evangelios sinópticos. Hoy toca desmontar el Evangelio según Marcos. Y para que el vídeo no resulte extenso, voy a analizar algunos puntos clave que demuestran de que el Evangelio según Marcos ha sido manipulado. Si abrís vuestras Biblias y vais al principio del Evangelio según Marcos, vais a encontrar un error muy grave, nada más empezando el Evangelio. Dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. El autor que haya escrito esto se equivocó, ya que menciona al profeta Isaías cuando en realidad es Malaquías, y eso lo podemos comprobar con cualquier Biblia que contenga remisiones. Según los biblistas, este evangelio fue compuesto por un discípulo, o más exactamente, un intérprete del apóstol Pedro. Me llamó mucho la atención la introducción al evangelio que encontramos en la Nueva Biblia de Jerusalén. Dice así: Pedro y Marcos, su intérprete, aclaran estas preguntas básicas en sus catequesis comunitarias. Fruto de estas enseñanzas es el evangelio que pudo ser más breve que el actual y estar escrito en arameo. El Evangelio de Marcos, en su forma actual, agrupa las enseñanzas catequéticas en dos grandes secciones que pretenden responder a las dos preguntas básicas. Aquí dice claramente que el Evangelio según Marcos pudo ser más breve que el actual y estar escrito en arameo. Como diría el erudito bíblico Bart Ehrman, no poseemos ningún manuscrito original de los Evangelios. Todo lo que poseemos son las copias de las copias de las copias. Ahora vayamos a Marcos capítulo 7, versículo 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Si observamos el mapa de Palestina durante el ministerio de Jesús, notaremos de que algo no cuadra con el versículo. El Evangelio según Marcos dice que Jesús fue desde Tiro hasta Sidón para llegar al lago, pero Sidón está al norte de Tiro. Es exactamente la dirección equivocada. No puedes pasar por Sidón para llegar a Galilea desde Tiro. Es como si dijera de que para ir en coche desde París hasta Moscú tengo que pasar por Madrid hasta llegar a Moscú. Además, el versículo dice que para llegar al mar de Galilea tuvo que pasar por medio de las regiones de Decápolis, pero según el mapa, esto es imposible. Esto demuestra de que el que haya escrito el pasaje no tenía mucha idea sobre la geografía de Palestina. Por lo tanto, queda descartado de que el autor haya sido un testigo de la vida de Jesús. Veamos otro ejemplo más, Marcos capítulo 8, versículo 10, donde podremos encontrar otro error monumental. Como vemos, se menciona la región de Dalmanuta. Veamos qué dice la enciclopedia católica Merkabah. Región desconocida. El nombre no es seguro, pues en Mateo 15:39 leemos Magadán, lo que tal vez sea una corrupción de Magdala. La explicación más divertida que pude encontrar fue la de la página de los Testigos de Jehová. Dice así: aunque se han propuesto diversos lugares como posibles ubicaciones de Dalmanuta, no se han hallado en la Biblia ni en obras extrabíblicas otras referencias al nombre, por lo que su ubicación exacta se desconoce. Tal vez obedezca a una alteración hecha por un escriba. Algunos manuscritos antiguos que recogen la narración de Marcos también usan Magadán o Magdala y no Dalmanuta. Parece que lo más indicado es conservar este nombre y no suponer que se trata de un error. Es posible que Dalmanuta sea simplemente otro nombre de Magadán,
o el nombre de un lugar de aquellos alrededores que tal vez era muy poco usado o conocido. Siempre he dicho y siempre lo diré de que el cristianismo se basa en la fe y en suposiciones. Sea cual sea la página a la que consulto o el libro al que consulto, independientemente a la denominación cristiana a la que pertenezca, siempre encuentro expresiones dubitativas. Siempre utilizan el es posible, posiblemente, tal vez, puede que, probablemente, quizás, parece que. Siempre es lo mismo, simplemente es pura suposición. Ahora vayamos a Marcos capítulo 14, versículos 51 y 52, donde se describe a un joven nudista corriendo por las calles. He visto que se ha teorizado mucho sobre la identidad de este muchacho. Os voy a compartir el comentario de la escuela bíblica. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Hay una pregunta que nos debemos hacer, y es, si los versículos 51 y 52 hicieran referencia al propio evangelista, ¿por qué habla en tercera persona y no en primera persona? Y para acabar el vídeo, os voy a exponer el final del Evangelio según Marcos. Se trata de una prueba más que evidente de que el Evangelio según Marcos ha sido manipulado. Si volvemos a consultar la Nueva Biblia de Jerusalén, veremos que en la misma introducción a los Evangelios sinópticos nos deja una nota al final de la introducción del Evangelio según San Marcos. La Iglesia Católica se vuelve a pegar un tiro en el pie con este comentario. El Evangelio de Marcos queda abierto. El final primitivo se perdió. Las comunidades cristianas lo cerraron con variados relatos de apariciones. Una de ellas, aceptada por las iglesias, es la que tradicionalmente se viene incluyendo al final de este Evangelio. Es un texto reconocido como inspirado y canónico. Me gustaría comentar esta nota por partes. Primero, dice que el final primitivo se perdió. Esto es muy gracioso, ya que los cristianos siempre me repiten de que la Biblia es la palabra de Dios, y que siempre se ha mantenido intacta y de que nunca se ha manipulado ni nada. Pero por otro lado, los eruditos bíblicos admiten abiertamente de que hay partes que se perdieron. ¿En serio seguiréis creyendo de que la Biblia es la palabra intacta de Dios? En segundo lugar, dice que las comunidades cristianas lo cerraron con variados relatos de apariciones. Y yo me pregunto, ¿esas comunidades cristianas eran profetas? ¿Tenían la autorización de Dios? Y cuando dice que lo cerraron con variados relatos de apariciones, significa que hubo varios finales alternativos al Evangelio de Marcos. Y en tercer lugar, dice, una de ellas, aceptada por las iglesias, es la que tradicionalmente se viene incluyendo. Es decir, que entre varios finales alternativos, las iglesias escogieron uno. Obviamente, no hace falta decir que escogían el que les convenía. Y luego dice, es la que tradicionalmente se viene incluyendo. O sea, que pasó de generación en generación a modo de tradición. No fue Jesús quien aprobó esto, y tampoco fue Dios. Y luego dice de que es un texto reconocido como inspirado y canónico. Insisto, ¿reconocido por Jesucristo? ¿Reconocido por Dios? Yo creo que más bien fue reconocido por los líderes de las iglesias. Veamos los pies de página que nos otorga la Nueva Biblia de Jerusalén
respecto al final del Evangelio de San Marcos. Marcos no narra las apariciones que parece anunciar en el versículo 7, a no ser que las contara en un final perdido. O sea, vuelven a insistir acerca de un final perdido. ¿Todavía seguiréis creyendo de que es la palabra inalterada de Dios? Justo al lado, en otro pie de página, dice lo siguiente: este final, del versículo 9 al 20, es inspirado y canónico. No se puede probar su pertenencia a la redacción de Marcos. Lo omiten manuscritos muy importantes, como el Vaticano y el Sinaítico. El final actual, que es un resumen de las apariciones del resucitado, redactado en un estilo muy diverso al de Marcos, llenó el vacío del final primitivo perdido y suavizó la interrupción del versículo 8. Vuelvo a insistir, ¿es inspirado y canónico bajo qué autoridad? ¿La de Dios? Además, se vuelve a repetir el tema del final primitivo perdido. El que no lo vea es porque no quiere. Veamos los comentarios de otras Biblias respecto al final del Evangelio de Marcos. El libro del pueblo de Dios, en su apéndice, dice: el Evangelio de Marcos termina de manera inesperada. Por eso se le agregó una conclusión. Agregar es añadir, y añadir a las escrituras sagradas es manipularlas. En la traducción del Nuevo Mundo encontramos una conclusión larga y una conclusión corta. Estuve debatiendo con un anciano testigo de Jehová y le pregunté que cuál de las dos conclusiones es la palabra de Dios, y me respondió diciéndome: la que tú quieras. ¿Cómo que la que yo quiera? Estamos hablando supuestamente de la palabra de Dios. La palabra de Dios es una cosa o la otra. No es algo que esté sujeto a elecciones subjetivas. Lo que pasa con el Evangelio según Marcos es que los copistas añadieron dos posibles finales porque el final, que termina en el versículo 8, contradice por completo los otros evangelios. Y ahora sí, para acabar el vídeo os dejaré el pie de página de la nueva versión estándar revisada, una versión traducida por el Consejo Nacional de Iglesias, el cual incluye a eruditos ortodoxos, católicos y protestantes. Que la paz sea con todos vosotros. Hasta el próximo vídeo, si Dios quiere.